Bienvenidos a este programa Viendo lo Invisible por medio de lo visible, la palabra de Dios. Es un privilegio para mí estar con usted hoy en este día para que juntos analicemos qué hay después de esta vida. Mire, con todos los descubrimientos científicos que usted y yo conocemos y muchos que desconocemos, pero que ya una gran cantidad de personas están disfrutando de ellos, aún con todos estos avances, hay una gran cantidad de personas que ignoran qué existe después de esta vida. Algunos llegan a pensar que no hay nada más allá. Después de la muerte, ya no existe algo más. Mire, aunque tenemos la revelación desde hace miles de años atrás, en la Escritura, en la Biblia, Dios dejó establecido información para que todas las personas tuviéramos el conocimiento, para que conociéramos, nos diéramos cuenta que hay después de esta vida. Pero da la casualidad que de una o de otra manera la gran mayoría de las personas, de los hombres, de las mujeres, de cualquier edad, en cualquier país o nación, no se han interesado por saber. A veces, de una manera causal, preguntan a un amigo porque se dio el caso, la historia, el cuento, el chiste. Oye, si habrá algo después de esta vida. Y hay diferentes tipos de respuestas. Pero hoy no vamos a ver los diferentes tipos de respuestas que las personas darían, sino que veríamos nosotros realmente cuál es la respuesta de Dios. Hoy vamos a preguntarle a Dios: Dios, ¿hay vida después de esta vida? Cuando llega la muerte a cada persona, ¿existe algo más para él o para ella? Esta es una buena pregunta y quiero decirle que viendo lo invisible, nosotros lo podemos checar claramente a través de la Escritura, la Biblia, la palabra de Dios. Hay un pasaje bíblico que voy a usar hoy en esta tarde para que empecemos a introducirnos a estas cosas desconocidas para una gran cantidad de personas. Hoy nosotros podemos ver chicos, chicas, adultos, jóvenes, niños con diferentes aparatos en sus manos, con diferentes receptores en sus oídos, analizando, checando el mundo, ¿verdad? Y en realidad podríamos decir que tienen el mundo en sus manos porque hay una gran cantidad de información en la vida de las personas de hoy que realmente no nos da la oportunidad de estar aparejados con los descubrimientos que se están dando, con la ciencia cómo ha estado avanzando. Y esto también, lógico, tenemos que entender que es una profecía que Dios dejó establecida a través del profeta Nahum, ¿verdad? En los finales de los tiempos habría un avance grande de la ciencia y hoy lo estamos viendo. Cada día nos estamos rezagando unos más que otros para ir a la par. Pero gracias a Dios tenemos la Biblia que no cambia absolutamente nada. Ahí sus verdades son absolutas. Y con mucha confianza podemos venir y analizarlas y darnos cuenta que de la misma manera que las personas hace 1000 o 2000 años aprendieron, conocieron el plan de Dios para cada uno de nosotros y todas las cosas que están envueltas dentro de estos planes son los mismos para usted, para mí y los que vayan a vivir los siguientes años. Así es que estamos seguros, no nos vamos a equivocar, no van a cambiar. Bueno, aquí lo vemos nosotros en el pasaje de Lucas, el Evangelio de Lucas capítulo 16. Esta historia la platicó el Señor Jesucristo, una historia verídica. Cuando la conoció Él, no sé decirle, pero de que la conoció sí, puesto que Él es Dios y Él sabe todo lo que ocurre en el espacio sideral, en cualquier parte del universo. Y esto ocurrió precisamente de dos personas que vivían sobre esta tierra. Nos dice esta escritura, nos dice esta historia, no es una parábola, es algo verdadero. Nos dice, ¿verdad?, que existían dos hombres, bueno, entre la multitud, pero Él escoge precisamente estos dos hombres que eran vecinos, que quizás se saludaban de vez en cuando, aunque había una gran cantidad de diferencias entre uno y el otro. Nos dice esta historia real, relatada por el Señor Jesucristo, para enseñarnos lo que hay después de esta vida. Bueno, uno rico, el otro pobre. Y aunque se encontraban casi en el mismo espacio donde ellos se movían, había muchas diferencias todavía más. Y a través de ellas se nos informa cómo se transita de esta vida, cómo se traslada la persona de esta vida a la otra, al otro mundo.
porque hay otro mundo o hay otra vida. La Escritura dice en el libro de Hebreos capítulo 9 versículo 27 que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y si usted y yo analizamos esta escritura antes de ir a la de Lucas capítulo 16, podemos encontrar una serie de verdades. Está establecido para los hombres. Ahora, ¿quién lo estableció? ¿Quién lo ordenó? Pues lógicamente Dios. ¿Qué nos dice? Que está establecido para los hombres que se muera una sola vez y después de esto juicio. Entonces aquí rápidamente nos está declarando que hay algo todavía después de la muerte. Por lo pronto encontramos que hay un juicio. Entonces si hay algo después de esta vida, si hay algo después de que ocurre la muerte. Aunque la Escritura no nos dice en qué tiempo o después de qué tiempo de la muerte se hará el juicio a la persona. Aunque sí tenemos más información, pero ahorita no vamos a ir para allá, simplemente vamos a analizar qué hay después de la muerte. Para que así ojalá usted y yo podamos tener todavía más información y prepararnos para ello. Porque esto es el propósito. Esta es una de las razones. Para que vayamos lo mejor cubiertos, para que estemos durante ese tiempo de una mejor manera que cualquiera que no estuviera prevenido al respecto, bueno, le aconteciera y cuando abriera sus ojos se diera cuenta de que, realidad, sí hay algo más. Y eso es precisamente lo que nos platica el Señor Jesucristo con esta historia. Bueno, voy a leer Lucas capítulo 16, versículo 19, aunque bueno, quizás no lo lea todo, pero aquí empiezo. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Vea usted cómo describe primeramente a este hombre rico. Un hombre, bueno, con bastantes bienes materiales. Un hombre que cada día hacía hermosos, grandes convites, fiestas, banquetes con esplendidez. No era un hombre agarrado, no era un hombre que era estrecho, no era un hombre que verdaderamente, quizás sus fondos económicos eran muchísimos. Bueno, pero también nos describe que había un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Observemos ahora la diferencia de este otro hombre, totalmente contrario al primero. Pero hay muchas diferencias, además de que la Escritura no nos nombra o no nos da el nombre del rico, pero sí nos da el de Lázaro. ¿Por qué razón? Es decir, el del mendigo, porque trae mucha información, precisamente el nombre de Lázaro. La palabra Lázaro o el nombre de Lázaro tiene un significado muy grande que nos abre una ventana para que nos demos cuenta el por qué se dieron las cosas después como nos las narra el Señor Jesús. Bien, lleno de llagas, pobre, echado a la puerta de aquel vecino que tenía unos problemas tan tremendos, quizás su debilidad le impedía o quizás también era una ayuda que los perros vinieran y le lamieran las llagas, se las limpiaran. Vamos a considerar un tiempo para publicidad y qué bueno que está aquí. Continúe con nosotros, vamos a ver cosas bastante interesantes. Le damos gracias a Dios por ello. Dos hombres, dos vecinos, diferente estilo de vivir. Bien, dice la Escritura, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y esto fue precisamente lo que le ocurrió a estas dos personas. El versículo 22 nos dice, ¿verdad?, que
Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Aquí tenemos nosotros la descripción de la muerte de cada uno de ellos. El espacio de tiempo entre uno y el otro no lo sabemos, pero lo que sí sabemos que se ejecutó lo que está establecido por Dios, que los hombres muramos una sola vez y después de esto el juicio. Bien, aquí encontramos dos vidas, encontramos dos muertes y encontramos dos formas también de ver el futuro por cada uno de ellos. Algo que sí yo quiero recalcar un poco más es que recuerde usted, y usted lo sabe, y usted lo ha checado de la misma manera que yo, no nos llevamos absolutamente nada de este mundo al otro. Podemos ver una gran cantidad de personas que han sido llevadas a sepultar. Y lo único que se les ve y se sabe claramente es la vestimenta que llevan, y esa se queda ahí precisamente en el lugar donde es sepultada tal persona. De ahí más, nada más se usa. Aunque eso se queda aquí, la ropa, el cuerpo, no se lleva absolutamente nada al otro mundo. Y eso pasó con estas dos personas que encontramos aquí en la Escritura. Pero encontramos algunas diferencias también en su muerte. ¿Por qué razón? Miren, el versículo 22 que acabamos de leer, una de las diferencias que encontramos es que cuando murió el mendigo vinieron los ángeles y lo llevaron al seno de Abraham. Pero cuando murió el rico, nos dice simple y sencillamente que fue sepultado. Aquí hay una diferencia. ¿Por qué los ángeles en uno? ¿Por qué no ángeles en el otro? Quizás no haya existido ángeles que hayan ido por el rico. Bueno, por el mendigo, si fueron, nos dice aquí la Escritura. Entonces transitaron de una vida a la otra. Primero el indigente, el mendigo y después el rico. Y ya vimos que vinieron los ángeles por el mendigo. ¿Por qué? Porque su nombre, precisamente como le estaba diciendo en un principio, nos dice mucho. La palabra Lázaro significa en Dios confío. Esto nos está revelando el Señor Jesucristo que ese hombre estaba confiando en la gracia, en la misericordia de Dios. Y quizás aclamaba, y quizás adoraba, y glorificaba, y procuraba de una u otra manera hacer la voluntad de Dios. Bien. Lo que sí que tenemos que entender también que nadie escapa de este paso. Aunque, bueno, lo voy a dejar ahí. Le iba a decir que sí escaparán algunas personas de la muerte, pero no me voy a meter ahorita a explicarle eso. Hay otros programas para ello. Pero lo que sí le digo es que nadie decide cuándo se va a partir. Hay una historia, y esta sí es una parábola, aquí mismo en el Evangelio de Lucas, capítulo 12. ¿Por qué le digo que es una parábola? Porque la Escritura describe precisamente que es una parábola. Voy a leerla y eso nos va a abrir todavía más el panorama para que podamos nosotros darnos cuenta, ¿verdad?, cómo se dan las cosas cuando la persona fallece o también cuando Dios decide que uno tiene que partir, porque es Dios el que decide. A menos que uno quiera adelantar esto, pero esto es desagradable a los ojos de Dios y no nos va muy bien, ni absolutamente regular, no va de la peor manera. Es decir, bueno, quererse uno quitar la vida, es lo peor que uno puede hacer. Bien, no voy a meterme tampoco a esa área. Pero mire, aquí en el versículo 16 nos describe esta parábola. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Esta es una parábola, una historia que el Señor Jesucristo narró, ¿verdad?, y que nos habla precisamente de un hombre rico. Yo no sé si se refiere a la misma persona a la que leímos en un principio, en Lucas capítulo 16, si será la misma persona, pero considero que no, porque el otro ya hacía banquetes cada día con esplendidez. Este apenas estaba pensando en dedicarse un tiempo para descansar, para reposar, para comer, para beber. Apenas estaba pensando.
¿Por qué? Porque había producido mucho fruto sus tierras y ya no tenía dónde guardarlas. Entonces empezó a meditar, ¿qué voy a hacer con tanto fruto? Ah, ya sé. Y él empieza a analizar, a platicar consigo mismo, no con Dios. Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga con tanto fruto? Bueno, él hizo sus propios planes y cuando él apenas estaba pensando, ¿verdad?, en edificar, ¿qué cosa? Nos dice aquí graneros más grandes, ¿verdad? Cuando apenas estaba pensando aquí en contratar qué ingeniero, qué compañía constructora, en fin. Bueno, cuando él estaba pensando darse un buen tiempo para regocijarse, para reposar, para comer, para darle vuelo a la hilacha, nos dice la parábola a través del Señor Jesucristo, nos dice que un día Dios le dijo estas palabras que están en el versículo 20, necio. Escucha la palabra, necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Ahora, ¿este hombre escucharía la palabra necio? Posiblemente sí. Este hombre estaría conociendo minutos antes de fallecer u horas que iba a ser trasladado de este mundo al otro. Posiblemente sí, pero el Señor nos está abriendo un panorama bastante aclaratorio para que podamos darnos cuenta de que sí existe otro lugar, existe otra vida más allá después de esta. Bueno, chequemos bien la historia de Rico y el Lázaro y podemos darnos cuenta que estaban, ¿qué le diré?, en un mismo lugar, pero en diferente sección. Vamos a pensar aquí con ojos terrenales en un gran terreno, ¿verdad? Solamente para que tengamos una idea. Y este terreno separado en dos fracciones, ¿verdad? En medio de ellos una cima, como nos dice la Escritura, es decir, un barranco, un hoyanco, como queramos entenderlo, ¿verdad? Y que esta separación no podía o impedía a las personas ir de un lugar a otro. Esto es lo que nos dice. Ahora, la diferencia de donde se encontró el rico y la diferencia donde se encontró este hombre llamado Lázaro es bastante notoria. ¿Por qué razón? Mire, nos dice que el rico estaba en un lugar de tormentos, de llama, de sequía, de sed, de dolor, de remordimientos, de angustia. Era un lugar de dolor inenarrable, donde había este hombre llegado el rico. ¿Por qué? Porque había descuidado su relación con Dios. A veces nos dejamos ir con la finta y pensamos, bueno, de chico yo esto pensaba también. Yo estoy hablando que de 8 o 10 años. Cuando con mis compañeritos me decían, ¿verdad?, ¿qué quieres ser, rico o pobre? Y si yo ya sabía, ¿verdad?, por las experiencias pasadas, que si decía rico me decían te vas a ir al infierno. Y si decía pobre, te vas a ir al cielo. Quizás alguien lo sacó de aquí de la Escritura y lo usó para eso. Entonces muchas veces nos vamos con la finta de que este hombre fue a ese lugar de dolor porque era rico. Y que Lázaro fue a un lugar de reposo, como nos lo escribe la Biblia, porque era pobre. Pero esto es equivocado, esto es erróneo, esto es una mentira. ¿Sabe cuál era la diferencia? La diferencia es que uno había tenido una relación con Dios, había confiado en Él, en lo que Dios había hecho para llevarle a un lugar de reposo, de tranquilidad, y el otro simple y sencillamente había ignorado lo que Dios había planificado para su vida, no lo había considerado para nada, como nos dice la historia o la parábola que el Señor Jesucristo describe o cuenta aquí en el capítulo 12, ¿verdad? Este hombre solamente pensaba para sí mismo, pero nunca pensaba para con Dios. Y es posible que a usted y a mí nos pase constantemente, pero Dios en su gracia y su misericordia quiere que entendamos que Él tiene cuidado de nosotros. Y si Él describe esto en la Biblia, y si Él permite que usted o yo lo comuniquemos a otros, es un propósito para que nosotros tengamos cuidado de pensar en Él y ver qué es lo que Él dice, qué es lo que Él quiere. Permítame un tiempo, por favor, y vamos a continuar analizando estos pasajes muy ilustrativos. Continuamos, le damos gracias a Dios por usted. Le damos gracias a Dios por ese tiempo que tenemos para comunicarnos unos a otros.
Bueno, aquí encontramos, ¿verdad?, realmente lo que sucede después de esta vida, cuando acontece la muerte para cada persona. A través de la escritura aquí en el Evangelio de Lucas capítulo 16 nosotros podemos darnos cuenta algunas cosas que son interesantes que analicemos y que veamos. Vamos a ver nosotros aquí, sí, que no se pierdan los sentidos, sino todo lo contrario, se agudizan, se hacen todavía más sensibles. ¿Qué le parece si vemos el versículo 23? Sí, de Lucas capítulo 16, versículo 23. En el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio a lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Aquí encontramos, ¿verdad?, que se ve. Es decir, que los ojos siguen funcionando de la misma manera que el conocimiento. Como reconoció, ¿verdad?, allí a quién, a lo lejos, a Abraham y a Lázaro. En el lugar de gozo, en el lugar de tranquilidad. Había una separación entre los dos lugares. Si nos da tiempo en este programa, vamos a describir, ¿verdad?, la razón de ello y el por qué. Bien, además podemos darnos cuenta en el versículo 24 que entonces él dando voces, escuche bien, entonces él dando voces dijo. Eso quiere decir que se puede hablar. Él podía hablar. Y no solamente podía hablar, sino que también podía sentir. ¿Por qué? Porque estaba solicitando a Lázaro para que le moje la punta de su dedo en agua y refrescara su lengua. ¿Por qué? Porque estaba atormentado en una llama, nos dice este hombre rico. Entonces ahí se habla y se siente también. Voy al versículo 25. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste sus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora es desconsolado aquí y tú atormentado. Fíjese bien. Ahora uno era consolado y el otro era atormentado. Bien, aquí encontramos nosotros, ¿verdad?, que los sentidos como que se agudizan todavía más y más allí en ese lugar. La razón de que uno se encontraba en el lugar de tormentos y el otro en un lugar de reposo era precisamente porque el pobre había recibido la provisión de Dios para ello. Y desde siempre ha visto una provisión. Dios ha provisto precisamente una solución para que el hombre no vaya después de esta vida a ese lugar de tormento, desde un principio. Recuerde cuando Adán desobedeció, cuando él pecó juntamente con su esposa, cuando no obedecieron a Dios, sino que comieron del árbol prohibido. Ellos se escondieron. Dios los buscó. Y es precisamente lo mismo hoy en nuestros días. Dios nos sigue buscando los que hemos pecado. Él ha venido a buscar las ovejas que se han perdido. Desgraciadamente, algunos somos más cabezones, ¿verdad?, más duros de corazón, más tardos para entender. Otros no. Y le doy gracias a Dios por usted, que usted no es tardo ni duro de corazón. ¿Por qué razón? Porque Dios está tocando su vida en este preciso momento, porque Dios quiere rescatarle si es que aún no ha sido rescatado. Él está buscando. Proveyó la solución para el pecado de Adán y de Eva. En aquel tiempo estaba prefigurado el sacrificio del Señor Jesucristo, cuando Dios tuvo que sacrificar un animal para vestirle con sus pieles. La piel de este animal que había sido, había sufrido la muerte en manos de Dios para vestir al hombre. Estaba mostrándole al hombre precisamente el camino. Hoy en nuestros días la provisión es verdaderamente maravillosa. Voy a leerle el Evangelio de San Juan capítulo 3 versículo 16. Veamos lo que nos dice aquí la Escritura. ¿Por qué le digo esto? Porque es muy importante que vayamos a la Biblia. Aquí yo encuentro en el Evangelio de San Juan capítulo 3 versículo 16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esta es la diferencia que nosotros podemos ver con mucha claridad. ¿Qué ocurrió entre estos dos hombres? Entre el rico y el pobre, entre Lázaro y el otro. ¿Cuál era la razón? La razón es que uno aceptó la provisión de Dios de una manera figurada o prefigurada, como lo encontramos con Adán y Eva. Hoy es una realidad.
Dios no envió a su único Hijo, a Jesús, a morir en la cruz. ¿Sabe para qué? Para perdernos, sino para salvarnos. Por esa razón nació a través de una virgen sin pecado. No pecó Él, siempre fue santo. Y cuando la muerte vino sobre su vida ahí en la cruz, estaba pagando el precio de nosotros los que sí hemos pecado. La Escritura lo dice con mucha claridad: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Él murió en la cruz por nuestros pecados. Así es que aquí tenemos una claridad bastante, muy bien ilustrada a través de este pasaje. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Ahora, la razón, versículo 17. La razón es que Dios envió a su Hijo no para condenar al mundo, no para decirle a usted o a mí: eres un condenado, no tienes perdón de Dios. No, esta no es la razón. La razón es para decirnos: hay un camino, hay una vía de escape. Vengan. Yo soy la vía de escape, dice el Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces Él dijo: vengan a mí todos los que estén cansados y cargados, que yo los voy a hacer descansar? Por eso el versículo 18 nos dice claramente que el que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué razón ha sido condenado? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esta es la gran diferencia entre estar en el lugar de tormentos y estar en ese lugar de reposo. Ahora, cuando el Señor Jesucristo estaba platicando estas historias verdaderas, bueno, Él todavía estaba sobre este mundo. Él no había muerto aún por los pecados de nosotros, los hombres. Él aún no había muerto por los pecados de las personas, en este caso del rico y del pobre. Por esa razón, el rico no pudo ir al cielo. ¿Por qué? Porque no había reconocido a Jesucristo como su Señor o su Salvador, porque no había aceptado la provisión de Dios. Esta es la razón también por la que el pobre tampoco podía haber ido al cielo, porque Cristo no había muerto aún por los pecados. Él tenía el pecado todavía, pero estaba en un lugar de gozo, de tranquilidad, de reposo, de consuelo, mientras Cristo pagaba el precio de ese hombre como de todos los hombres en el mundo. Por eso estaba ahí en ese lugar, precisamente esperando Dios a que Cristo muriera, pagara el precio del pecado, lo limpiara de maldad y lo pudiera presentar delante del Padre. Nosotros tenemos que entender, ¿verdad?, que el sacrificio de Jesucristo es más que suficiente. No hay que agregarle, no hay que quitarle absolutamente nada. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque ocurre, ¿verdad?, que podríamos nosotros escuchar allí: sí, pero Cristo y además esto. No, es simple y sencillamente Cristo, es más que suficiente. Que usted y yo pongamos nuestra confianza en Él. Yo lo puedo checar aquí en diferentes partes de la Escritura. ¿Qué le parece si vamos a Lucas capítulo 23? Yo voy a ir a Lucas capítulo 23 y voy a leer el versículo 42. Aquí lo tengo. Bien. Dijo Jesús. Ahora, ¿de quién está hablando? De aquel hombre que estaba clavado a un lado de Él. ¿Recuerda usted? Había dos. Sí, lógicamente había dos. Y uno de ellos exigía sus derechos. ¿Cuáles derechos? No tenía ningún derecho. Él decía: si verdaderamente eres el Cristo, si verdaderamente eres el ungido, el Hijo de Dios, bájate y bájanos. Estaba exigiendo. Y eso posiblemente lo hacemos muchas veces nosotros, ¿verdad? Reclamamos a Dios. ¿Cuál derecho tenemos nosotros de reclamarle a Dios? ¿Cómo la vasija de barro puede decirle a su hacedor: ¿por qué me haces así? ¿Por qué me haces asado? Bueno, aquí tenemos a esta otra persona que estaba también crucificado a un lado de Jesús, pidiendo misericordia, suplicando solo un recuerdo de Él, ¿verdad? Voy a leerle, permítame tantito.
Vamos a iniciar aquí en Lucas capítulo 23, versículo 41. La historia de lo que aconteció aquel día en que el Señor Jesucristo estaba crucificado y alrededor de él había dos personas en la misma situación, clavados, cada uno de ellos en una cruz. Bien, aquí tenemos nosotros la narración, lo que describe este otro hombre que estaba arrepentido de su estilo de vida. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí tenemos así de una manera escueta, rápida, lo que pasó en aquel preciso instante en que esos tres hombres estaban clavados allí. Y yo siempre he dicho que estos dos hombres representan a la humanidad. Jesús en medio de ellos, personas que reclaman sus derechos y personas que en humildad vienen y suplican a Dios misericordia. Y eso fue precisamente lo que pasó con uno de ellos. Solo él pidió un recuerdo. Sí, dice el versículo 42, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pidió solo un recuerdo. Y el Señor Jesucristo siempre va más allá de lo que nosotros pedimos o entendemos. Él le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese mismo día se encontrarían ya no sobre la tierra, sino en otro lugar de regocijo, de paz, de tranquilidad, a causa de que había suplicado un recuerdo de él cuando estuviera en su reino. Él está reconociendo en realidad su vida licenciosa, su vida pecaminosa, cuando dice en el versículo 41, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Vea usted una actitud de arrepentimiento. Y eso fue lo que predicó Juan el Bautista, esto fue lo que dijo también el Señor Jesucristo, esto fue lo que dijeron los apóstoles, y es lo que se dice todavía hoy en nuestros días: arrepentidos, 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 porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el reino de Dios está aquí entre nosotros. Él está queriendo que la gente se arrepienta de sus pecados. Él sabe que somos pecadores. Él sabe el estilo de vida que tenemos cada uno de nosotros. Quizás los adulterios, las fornicaciones, las mentiras, las hechicerías, las enemistades, los pleitos, las iras, las contiendas, todo eso Él lo sabe con mucha claridad. También yo sé que usted y yo lo sabemos. Algunas cosas quizás también se nos hayan olvidado, pero eso no pasa desapercibido delante de Dios. Ahora, Él sabe esto y no quiere condenarnos, porque no envió a su único Hijo Jesús a morir en la cruz para condenarnos, sino para salvarnos. Pero ese es el tiempo del arrepentimiento. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que tenemos que ser como este hombre. Señor, acuérdate de mí. Si hay algo que Dios quiere realmente es que procedamos al arrepentimiento. ¿Por qué razón? Porque Él no quiere que ninguno se pierda. Él quiere que usted y yo formemos parte de su familia. Que no estemos en el lugar de tormento. Porque después de que se parte de esta vida, después de que uno sale de este mundo, ya no hay modo de enderezar, ya no hay forma de reconsiderar los caminos. Tenemos hasta el último hálito de vida para que podamos nosotros decir: Dios, perdóname. Y creo que hoy es una buena oportunidad que Dios nos está dando a usted y a mí. Bueno, yo gracias a Dios le pedí perdón hace 33 años, no más de 33, y le dije: Dios, perdóname, cambia mi estilo de vida, yo quiero vivir para ti. Usted puede hacerlo también, si no lo ha hecho, y si ya lo hizo, lo felicito. Yo sé que usted dirá de la misma manera que yo: es lo mejor que he hecho en mi vida, reconocer a Jesucristo como mi Señor, como mi Salvador. Y aquí encontramos, ¿verdad?, la promesa del Señor Jesucristo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y es precisamente eso lo que ocurrió. Este hombre estuvo con el Señor Jesucristo en ese mismo día. ¿Por qué razón? Yo leo en la Biblia, yo voy a la Biblia. Usted acompáñeme, por ejemplo, yo puedo ir a Primera de Pedro, en el capítulo 3, versículo 18, yo tengo esta información. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios,
siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. La información que yo tengo de parte de Dios es que Cristo, el Santo, el Perfecto, murió por el pecador, por el imperfecto, por el injusto, yo, usted y toda la raza humana. Porque todos somos pecadores. La Biblia nos dice que no hay justo ni siquiera uno. Todos somos pecadores y por tal razón estamos destituidos de la gloria de Dios, pero hay perdón. Y esto es lo que nos dice la Escritura, ¿verdad? Que Dios envió a su único Hijo, a Jesús, para pagar el pecado de nosotros los injustos. Y eso es lo que nos dice que aquí el versículo 18, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Ahora, fíjese por favor lo que dice aquí, vivificado en el Espíritu, en el cual está hablando de Jesús, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Qué le dice esto? Cristo estuvo colgado ahí en la cruz. Después lo llevaron, lo sepultaron ahí en la roca, en la cueva. Pero fue precisamente mientras su cuerpo estaba allí, pudriéndose. Nos dice la Escritura que en espíritu fue. Aquí le leí en el libro de Pedro, ¿sí? Dice que en espíritu fue. ¿A dónde fue? El versículo 19. Fue y predicó a los espíritus encarcelados. Fue a ese lugar donde se encontraba el rico. Fue a ese lugar donde se encontraba también el pobre, Lázaro. A decirles, a hablarles, a declararles que el pecado ya estaba pagado. Y claro, solo podía llevarse a aquellos que habían aceptado su provisión, la provisión de Dios. Claro que solamente iba a llevarse a la casa del Padre a aquellos que habían creído su palabra. Cosas bellas y hermosas encontramos en la Escritura. Ya para terminar voy a leerle el libro de Efesios en el capítulo 4. Aquí el libro de Efesios capítulo 4 nos dice precisamente esto. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de que subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y sigue declarando, ¿sí? Más información. Pero con esto es suficiente para que nosotros podamos entender qué sucedió después de que el Señor Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados. Descendió a ese lugar donde se encontraban aquellos espíritus encarcelados, aquellos que habían esperado en Dios, en la provisión de Dios, desde Adán hasta el tiempo en que Él falleció en la cruz por los pecados de los hombres. Fue a ese lugar, descendió a donde estaban guardados, al paraíso, y como nos dice aquí la Escritura, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de qué subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¡Qué obra tan preciosa, tan maravillosa de Dios! ¿Sí? Ese día, el lugar donde estaba este hombre pobre, Lázaro, quedó vacío. Lo que la Biblia le llama el paraíso. Quedó vacío, se los llevó Dios, se los llevó Jesús a la casa del Padre, a Dios, al cielo. ¿Por qué? Porque ya estaban pagados los pecados de cada uno de ellos. Es maravilloso. Es para decirle a Dios, gracias Dios. Cada día, cada instante, gracias por la provisión. En Cristo estamos completos. Nos dice el libro de Colosenses que no necesitamos absolutamente nada más que en Cristo, porque en Él habita la plenitud de la verdad. En Jesús, en Él estamos completos, perfectos. Nos basta Jesús. Le doy gracias a Dios por usted. Le doy gracias. Recuerde que hoy es el día de salvación y si usted no se ha puesto en paz con Dios, este es el buen tiempo para decirle: Dios, perdona mis pecados, aquí está mi vida, quiero vivir para ti. Yo esto hice hace muchos años y no me arrepiento, ni me arrepentiré. Es lo mejor que he hecho en mi vida, lo único mejor. Gracias.
su servidor César Gutiérrez Maldonado.